¿Qué tal, queridas y queridos? Seguimos con nuestra parte de la estrategia del startup. Vámonos con evaluación de los recursos, las capacidades y la competitividad de una empresa o startup. El foco analítico se centrará en 6 preguntas súper clave. ¿En qué medida funciona la estrategia actual de la empresa o startup? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades en relación con las oportunidades del mercado y las amenazas externas? ¿Cuáles son los recursos y capacidades más importantes del startup que le pueden dar una ventaja competitiva duradera sobre las empresas rivales? ¿Cómo afectan las actividades de la cadena de valor del startup a su estructura de costos y a su propuesta de valor para el cliente? La empresa es competitivamente más fuerte o más débil que sus principales rivales. ¿Qué cuestiones y problemas estratégicos merecen la atención de los fundadores o directivos del startup? En la búsqueda de respuestas a estas 6 preguntas, vamos a utilizar 5 herramientas analíticas bien importantes. El análisis de recursos y capacidades, el famoso análisis FODA, el análisis de la cadena de valor, el benchmarking y la evaluación de la fuerza competitiva. Las 5 son técnicas bien valiosas para revelar la competitividad de una startup o empresa y ayudar a que los fundadores, directivos, adapten su estrategia a las circunstancias particulares de esta. De este modo, la empresa podrá superar la primera de las 3 pruebas que vimos sobre la estrategia ganadora o la prueba del ajuste. 1. ¿En qué medida funciona la estrategia actual del startup? Antes de evaluar el funcionamiento de la estrategia actual de un startup, lo mejor es empezar con una visión clara de lo que implica la estrategia. Lo primero que se debe examinar es el enfoque competitivo de la empresa. ¿Qué medidas ha tomado recientemente para atraer a más clientes y mejorar su posición en el mercado? Por ejemplo, ha reducido los precios, ha mejorado el diseño de su producto, le ha añadido nuevas características, ha aumentado la publicidad, ha entrado en un mercado geográfico o se ha fusionado con un competidor. Se esfuerza por conseguir una ventaja competitiva basada en los costos bajos o en una mejor oferta de productos. Se concentra en servir a un amplio espectro de clientes o un estrecho nicho de mercado. Hablando sobre las estrategias competitivas genéricas. Las estrategias funcionales de la empresa en cuanto a I+D, producción, marketing, finanzas, recursos humanos, tecnología de la información y así sucesivamente, caracterizarán aún más la estrategia de la empresa, al igual que los esfuerzos por establecer alianzas con otras empresas. En esta figura se presentan los componentes clave de la estrategia de una empresa. La determinación de la eficacia de esta estrategia requiere un tipo de análisis más profundo. Los 2 mejores indicadores de la eficacia de la estrategia de una empresa son: 1. Si la empresa registra ganancias de solidez financiera y rentabilidad. Y esto es clave. He asistido a reuniones con emprendedores, inversionistas, y siempre preguntan eso: ¿cómo andas en ganancias? ¿Cómo es tu solidez financiera? ¿Qué tal tu rentabilidad? Y 2. Si mejoran la fuerza competitiva de la empresa y su posición en el mercado. Las deficiencias persistentes en el cumplimiento de los objetivos de rendimiento de la empresa y los débiles resultados en el mercado en relación con los rivales
Son señales de advertencia confiables de que la empresa tiene una estrategia débil, sufre una mala ejecución de la estrategia o ambas cosas. Los indicadores específicos de la eficacia de la estrategia de una empresa incluyen, súper importante tomar nota, tendencias en el crecimiento de las ventas y los beneficios de la empresa. Muchas veces llegan startups con inversionistas que se están simplemente basando en el crecimiento, número de usuarios, pero no traen nada de ventas y por ende nada de beneficios. Es ahí un súper foco rojo. Tendencias en el precio de las acciones de la empresa, solidez financiera general de la empresa, tasa de retención de los clientes, ritmo de adquisición de clientes nuevos, evidencia de la mejora de los procesos internos, como la tasa de defectos, cumplimiento de los pedidos, los plazos de entrega, los días de inventario y la productividad de los empleados. Cuanto mejor sea el rendimiento general actual de una empresa o startup, más probable será que tenga una estrategia bien concebida y ejecutada. Es ahí cuando se liga ventas y beneficios con estrategia bien concebida y ejecutada. Cuanto más débiles sean los resultados financieros y la posición en el mercado, más habrá que cuestionar su estrategia actual y más probable será la necesidad de introducir cambios radicales. En esta serie de tablas vamos a presentar una recopilación de los indicadores financieros que más se utilizan para evaluar los resultados financieros y la solidez del balance de una empresa. Vamos a echarles un buen ojo a cada indicador, sobre todo a los indicadores de rentabilidad, que son los más importantes en un primer momento para una startup, aunque los demás como liquidez, apalancamiento, operativos y desempeño financiero son también importantes. Dicho esto, vámonos con la pregunta 2. Pregunta 2. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del startup en relación con las oportunidades de mercado y las amenazas externas? Una pregunta bien importante donde entra el famoso SWOT o FODA. El análisis de los indicadores financieros y de otro tipo que ya se han analizado puede señalar lo bien que funciona una estrategia, pero dice poco sobre las razones subyacentes, es decir, por qué funciona o no. La herramienta más sencilla y de más fácil aplicación para conocer las razones del éxito o la falta del éxito de una estrategia es el conocido y bien ponderado análisis FODA, Strengths, Weakness, Opportunities, Threats, que señala las fortalezas y debilidades internas, las oportunidades del mercado y las amenazas externas de una empresa. Otro nombre para el análisis FODA es análisis de situación. Un análisis FODA de primera calidad puede ayudar a explicar por qué una estrategia funciona bien o no, pues examina con detenimiento las fortalezas de una empresa en relación con sus debilidades y con respecto a la fortaleza y debilidades de los competidores. ¿Son las fortalezas de la empresa lo bastante grandes como para compensar sus debilidades? ¿La estrategia de la empresa se basa en estas fortalezas y las protege de sus debilidades? ¿Las fortalezas de la empresa superan a las de sus rivales o se han visto superadas? Del mismo modo, un análisis FODA puede ayudar a determinar si una estrategia es eficaz al momento de defenderse de las amenazas externas y posicionar a la empresa para aprovechar las oportunidades de mercado. El análisis FODA es desde hace tiempo una de las herramientas de diagnóstico más populares y utilizadas por los estrategas. Lo emplean de forma fructífera organizaciones
que van desde grandes corporaciones hasta pequeñas empresas, organismos gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, así como iglesias o escuelas. Su popularidad se debe en parte a su facilidad de uso, ya que también se puede utilizar no solo para evaluar la eficacia de una estrategia, sino como base para elaborar una estrategia desde el principio a fin de capitalizar las fortalezas de la empresa, superar sus debilidades y enfocarse directamente en capturar las mejores oportunidades de la empresa y defenderse de las amenazas de la competencia y del macroentorno, que ya habíamos analizado. Además ayuda a que una empresa con una estrategia que funciona bien en el presente determine si está en condiciones de aprovechar nuevas oportunidades de mercado y defenderse de las amenazas emergentes para su bienestar futuro. Como he escuchado de varios analistas y estrategas de startups, las empresas siempre tienen que estar con las antenas puestas en la gran oportunidad del mercado. Es aquí donde entra el análisis FODA. Identificar fortalezas internas de una empresa. Vamos a ir, los slides, vamos a ir apuntando los conceptos básicos de esta gran contenido que nos ayuda muchísimo, pero muchísimo, a ver si realmente nuestra estrategia está funcionando o no. Identificar fortalezas internas de una empresa. Una fortaleza interna y es algo que una empresa hace bien o un atributo que mejora su competitividad en el mercado. Será parte de nuestra actividad semanal. Y con esto nos estamos acercando a la parte de simulador de estrategia de startup, en donde tendrán que manejar un startup de sneakers o tenis deportivos, calzado deportivo, y tendrán que ir a hacer ciertos ajustes o análisis para ver cómo va su startup. Se va a poner bueno y va a ser parte de la segunda parte de este curso. Pero primero es importante tener bien claros estos conceptos. Una forma de evaluar las fortalezas de una empresa es preguntar qué actividades realiza bien. Esta pregunta dirige la atención hacia el nivel de destreza de la empresa en la ejecución de piezas clave de su negocio, como la administración de la cadena de suministros, la I+D, la producción, la distribución, las ventas, el marketing, el servicio al cliente. La habilidad, factores estratégicos. La habilidad o competencia de una empresa para desempeñar las diferentes facetas de sus operaciones puede oscilar entre el extremo de tener una capacidad mínima para realizar una actividad y el otro extremo de ser capaz de realizar la actividad mejor que cualquier otra empresa del sector. Cuando la competencia de una empresa pasa de la mera capacidad de realizar una actividad al punto de poder llevar a cabo sistemáticamente bien y a un costo aceptable, se dice que tiene una competencia. En otras palabras, una verdadera capacidad. Si el nivel de competencia de una empresa en algún ámbito de su actividad es superior al de sus rivales, se denominan competencia distintiva. Una competencia básica es una actividad interna que se lleva a cabo de forma competente, que es fundamental para la estrategia del startup y también suele ser distintiva. Una competencia básica es un punto fuerte más valioso desde el punto de vista competitivo que una competencia, debido a que la función clave de la actividad de la estrategia de la empresa y a la contribución que hace al éxito y la rentabilidad de la empresa en el mercado. Muchas veces se pueden aprovechar las competencias básicas para crear nuevos mercados o nuevas demandas de productos
como motor de crecimiento de una empresa. Hablando de grandes como Procter & Gamble, tiene una competencia básica en la administración de marcas, que ha dado lugar a una cartera cada vez más de productos de consumo líderes en el mercado, como ustedes los conocen: Charmin, Tide, Crest, Tampax, Olay, Febreze, Loops, Pampers, entre otras. La famosa Nike tiene una competencia básica en el diseño y la comercialización de calzado y ropa deportiva innovadoras. Y poner foco en esta porque nuestra startup simuladora va a ser una startup de calzado y ropa deportiva, sobre todo calzado deportivo. Kellogg's tiene una competencia básica en el desarrollo, la producción y comercialización de cereales para el desayuno. Identificación de las debilidades internas de la empresa. La debilidad interna es aquella de lo que carece una empresa o no hace correctamente en comparación con otras, o una condición que la pone en desventaja en el mercado. Se puede considerar como una debilidad. Las debilidades internas de una empresa pueden estar relacionadas con habilidades inferiores o no probadas, experiencia o capital intelectual inferiores en áreas competitivamente importantes del negocio, deficiencias en activos físicos, organizacionales o intangibles, competitivamente importantes. Casi todas las empresas tienen deficiencias competitivas de uno u otro tipo. El hecho de que las deficiencias internas de una empresa la hagan competitivamente vulnerable depende de su importancia en el mercado y dice si se ven compensados por las fortalezas de la empresa. En la tabla que mostraremos a continuación, se mencionan muchos de los aspectos que deben tenerse en cuenta cuando se recopilan las fortalezas y debilidades de la empresa. El cálculo de las fortalezas y debilidades se asemeja a elaborar un balance estratégico, en el que las fortalezas representan los activos competitivos y las debilidades los pasivos competitivos. Obviamente la condición ideal es que los activos competitivos superen a sus pasivos competitivos por un amplio margen, como en el balance contable. Como se están dando cuenta, tanto fortalezas y debilidades, aunque son internas, repercuten en el exterior, en la competencia. Por tanto, son estratégicos. Casi siempre cuando ligamos lo interno hacia lo estratégico, hacia lo externo, vía competitividad, es cuando podemos hablar de estrategia. Si no es un mero plan o un mero análisis interno. Tengan en cuenta eso al hablar de estrategia. Identificación de las oportunidades de mercado de una empresa. Es lo que les comentaba. Son nuestras antenas para buscar siempre la próxima gran oportunidad o las oportunidades que están emergiendo en el mercado. Las oportunidades de mercado son un factor importante al definir la estrategia de una empresa. En realidad, los directivos no pueden adaptar correctamente la estrategia a la situación de la empresa sin identificar primero sus oportunidades de mercado y valorar el potencial de crecimiento y ganancia de cada una de ellas. Según las circunstancias imperantes, las oportunidades de una empresa pueden ser abundantes o escasas, efímeras o duraderas, y pueden variar desde las más atractivas hasta las menos interesantes o las inadecuadas. Es por ello que tenemos que tener bien claro este punto. En ocasiones los mercados emergentes y de cambios rápidos presentan oportunidades sorprendentemente grandes o doradas,
pero por lo general es difícil que los directivos, los fundadores de una startup, se asomen a la niebla del futuro y las detecten con mucha más anticipación que los directivos de otras startups o empresas. Pero cuando la niebla empieza a despejarse, las oportunidades doradas casi siempre se aprovechan con rapidez y las empresas que las pueden utilizar o tomar en cuenta suelen ser aquellas que se han mantenido alertas, luego que les comentaba, el estado de alerta, con base en un reconocimiento diligente del mercado y se han preparado para capitalizar con rapidez los cambios en las condiciones de este. De nuevo, en esta tabla se presentan una muestra de posibles oportunidades de mercado, que es lo que tenemos que tener bien en nuestras antenas de oportunidad. Identificación de las amenazas externas. En muchas ocasiones, ciertos factores del entorno de un startup suponen una amenaza para su rentabilidad y bienestar competitivo. Las amenazas pueden provenir de factores como la aparición de tecnologías más baratas o mejores, la entrada de competidores de menor costo en el mercado principal de una empresa, nuevas regulaciones que son más gravosas para una empresa que para sus competidores, cambios demográficos desfavorables, una agitación política en un país extranjero o nacional donde la empresa tiene instalaciones o producción o proveedores. Las amenazas externas pueden no suponer más que un grado moderado de adversidad. Todas las empresas se enfrentan a ciertos elementos amenazantes en el curso de sus negocios, o pueden ser lo bastante importantes como para que la situación de una empresa parezca tenue. En raras ocasiones las sacudezas del mercado pueden dar lugar a una amenaza de muerte súbita, que arroje a una empresa en una crisis inmediata y una batalla por sobrevivir. En el famoso 2008-2009, la crisis, muchas de las principales instituciones financieras del mundo se vieron sumidas en una crisis sin precedentes por las secuelas de los préstamos hipotecarios de alto riesgo, las calificaciones crediticias infladas de los valores hipotecarios de alto riesgo, el colapso de los precios de la vivienda y un mercado inundado de las inversiones relacionadas con las hipotecas, obligaciones de deuda colaterales, cuyo valor de repente se evaporó. El trabajo de la dirección, de los fundadores, es identificar de los estrategas, que es nuestro papel en esta materia, de estrategas emprendedores. El trabajo de la dirección es identificar amenazas para las perspectivas futuras de la empresa y evaluar qué acciones estratégicas pueden tomarse para neutralizar o disminuir su impacto. ¿Qué nos revelan estas listas FODA una vez que hacemos el análisis? Este análisis FODA implica algo más que hacer simplemente 4 listas. Cuando se elabora una nueva estrategia, se construye una base sólida para entender cómo posicionar a la empresa, para basarse en sus fortalezas y ventajas competitivas y aprovechar las nuevas oportunidades de negocio, las oportunidades de mercado, cómo protegerse de las amenazas externas mediante el reforzamiento de sus debilidades competitivas. La evaluación de la eficacia de una estrategia se puede utilizar para obtener información sobre la situación general de la startup, de la empresa, y puede ayudar a traducir esta información en acciones estratégicas bien adecuadas. Simplemente quedar tiros al aire. En esta nueva figura se presentan los pasos a seguir para obtener información del análisis FODA. Favor de echarle un buen ojo y revisarlo. La maravilla de este análisis FODA es su simplicidad, pero es bien poderoso. Es su principal limitación, su simplicidad. Para comprender de manera más profunda y precisa la situación de una empresa, se necesitan herramientas más complejas.
En el anterior capítulo presentamos un conjunto de herramientas para analizar la situación externa de las empresas, como el macroentorno, el análisis de las 5 fuerzas competitivas, etc. Aquí en el resto de este contenido vamos a analizar más a fondo la situación interna de la empresa, empezando por sus recursos y capacidades. Pregunta 3. ¿Cuáles son los recursos y capacidades más importantes del startup o empresa que le pueden dar una ventaja competitiva duradera? Un elemento esencial del contexto interno de una empresa es la naturaleza de los recursos y capacidades. Los recursos y capacidades de una empresa son sus activos competitivos, que determinan si su poder competitivo en el mercado será impresionantemente fuerte o decepcionantemente débil. Las empresas con activos competitivos de segunda categoría casi siempre quedan relegadas a una posición final en su sector. El análisis de recursos y capacidades proporciona a los fundadores, a los directivos, una poderosa herramienta para evaluar los activos competitivos del startup y determinar si pueden proporcionar la base necesaria para su éxito competitivo. Se trata de un proceso de 2 pasos. El primer paso consiste en identificar los recursos y capacidades del startup. El segundo, en examinarlos con mayor detenimiento para comprobar cuáles son los más importantes desde el punto de vista competitivo y si pueden sustentar una ventaja competitiva sostenible sobre las empresas rivales. Este segundo paso implica la aplicación de las 4 pruebas del poder competitivo de un recurso. 1. Identificación de los recursos y las capacidades de la empresa o startup. Los recursos y las capacidades de una empresa son los elementos fundamentales de su estrategia competitiva. Para elaborar la estrategia es primordial que los directivos sepan hacer un balance del conjunto de recursos y capacidades de la empresa. Pero antes de ello, los directivos y estrategas necesitan una definición más precisa de estos términos. Tenerlo bien claro. En resumen, un recurso es un insumo productivo o un activo competitivo que posee o controla la empresa. Estas disponen de muchas clases de recursos que varían no solo en su tipo, sino también en su calidad. Algunos son de mayor calidad que otros, y otros son más valiosos desde el punto de vista competitivo, ya que tienen un mayor potencial de dar a una empresa una ventaja competitiva sobre sus rivales. Por ejemplo, la marca de una empresa es un recurso al igual que un equipo de I+D. Sin embargo, algunas marcas como Coca-Cola y Xerox son muy conocidas, con un valor duradero, mientras que otras tienen poco más reconocimiento que los productos genéricos. Eso pasa mucho con las startups, ya que son marcas nuevas y nombres nuevos, pero aplica también. Del mismo modo, algunos equipos de I+D son mucho más innovadores y productivos que otros, debido a los extraordinarios talentos de cada uno de sus miembros, la composición del equipo y su experiencia y su química, su forma de trabajo. Una capacidad o competencia es la destreza de una empresa para llevar a cabo alguna actividad interna de forma eficiente. Las capacidades o competencias, que son sinónimos, también varían en forma, calidad e importancia competitiva, pues algunas son más valiosas que otras desde el punto de vista competitivo. Por ejemplo, American Express muestra capacidades superiores en la administración de la marca y el marketing,
las capacidades de Starbucks para administrar a sus empleados, su formación y los bienes inmuebles son los motores de su rápido crecimiento. Las competencias de Microsoft se concentran en el desarrollo de sistemas operativos para computadoras y software de usuario, como el famoso Office. Las capacidades organizacionales se desarrollan y habilitan mediante el despliegue de recursos de la empresa. Por ejemplo, la capacidad de administración de la marca de Nestlé para más de sus 2000 marcas de alimentos, bebidas y cuidado de mascotas se basa en los conocimientos de los directores de marca de la empresa. Aquí ponen muchísimo énfasis los directores, gerentes de marca. La experiencia de su departamento de marketing y las relaciones de la empresa con los minoristas en casi 200 países. La capacidad de innovación de productos de W. L. Gore en sus negocios de tejidos y productos médicos e industriales es el resultado de la iniciativa personal, el talento creativo y la experiencia tecnológica de sus asociados, y de la cultura de la empresa que estimula la responsabilidad y el pensamiento creativo. Aquí entra mucho el tema del startup. Tipos de recursos de la empresa. Una forma útil de identificar los recursos de una empresa es buscarlos dentro de las categorías, como mostramos en esta tabla. En términos generales, los recursos se pueden dividir en dos categorías principales: recursos tangibles e intangibles. Aunque los recursos humanos constituyen una de las partes más importantes de la base de los recursos de una empresa, de sus factores estratégicos, los incluimos en la categoría intangible para destacar la función que desempeñan las habilidades, los talentos y los conocimientos de los recursos humanos de una empresa. Los recursos tangibles son los más fáciles de identificar, ya que son los que se pueden tocar o cuantificar fácilmente. Como es evidente, incluyen varios tipos de recursos físicos, como las instalaciones de fabricación, los recursos minerales, pero también incluyen los recursos financieros, los recursos tecnológicos y los recursos organizacionales. Y es importante mostrar estos recursos, a lo mejor con una especie de campaña de marketing, con un documental, con algún anuncio. Es importante que el cliente sepa que la empresa tiene este recurso. Veía una empresa de joyería de España donde su principal un recurso muy fuerte que tiene es su capacidad de localizar fuentes de donde extrae sus piedras más preciosas de diferentes partes del mundo, y están capitalizando esto mostrando un documental de sus principales minas alrededor en varias partes del mundo para hacer sus preciosas joyas. Muy interesante. Se los podré compartir en algún enlace dentro del contenido por si quieren echarle un ojo. Como los sistemas de comunicación y control de la empresa. Cabe destacar que los recursos tecnológicos se incluyen entre los recursos tangibles por convención, aunque algunos tipos como los derechos de autor, los secretos comerciales, podrían clasificarse más lógicamente como intangibles. Los recursos intangibles son más difíciles de discernir, aunque con frecuencia se encuentran entre los activos competitivos más importantes del startup. Incluyen varios tipos de activos humanos, capital intelectual, así como las marcas, la imagen y los activos de reputación de un startup. Aun cuando los recursos intangibles no tienen existencia material por sí misma, a menudo se incorporan en algo material. Así, las habilidades y los recursos de conocimiento de una startup se encarnan en sus directivos y empleados. La
La marca de una empresa se integra en el logotipo de la compañía o en las etiquetas de los productos. Otros tipos de recursos intangibles importantes son las relaciones de la empresa con proveedores, compradores o socios de diversa índole, así como la cultura y el sistema de incentivos de la empresa. En todo esto son los recursos tangibles, intangibles, si nos van a dar un valor competitivo, son factores estratégicos. Enumerar los recursos de una startup, categoría por categoría, puede evitar que los directivos pasen por alto de forma inadvertida algunos recursos de la empresa que podrían ser competitivamente importantes, que a veces se les van, como por ejemplo lo que les comentaba de esta joyería importante en España. Su gran recurso tangible de donde sacan sus piedras preciosas para hacer sus joyas, se les estaba yendo, ni siquiera lo mencionaban y era importante mencionarlo, darlo a conocer y les está dando mucha atracción. A veces puede ser difícil decidir con exactitud cómo clasificar ciertos tipos de recursos. Por ejemplo, recursos como la experiencia especializada de un grupo de trabajo en el desarrollo de productos innovadores puede considerarse activos tecnológicos o activos humanos o capital intelectual y activos de conocimiento. En el startup, mientras van aprendiendo los directivos y fundadores, el activo de conocimiento es sumamente importante. La ética laboral y el impulso del personal de una startup se podrían incluir en los activos humanos de la empresa, en su cultura y sistema de incentivos. A este respecto es importante recordar que lo importante no es exactamente cómo se clasifica un recurso, sino que los diferentes tipos de estos se incluyen en el inventario. El verdadero objetivo de utilizar categorías para identificar los recursos de una empresa o startup es garantizar que ninguno de ellos pase desapercibido cuando se dimensionan los activos competitivos de la empresa. Hay que cuantificarlos y revisarlos todos, que no se nos pase ninguno. A lo mejor por más parezca insignificante o pequeño, hay que contabilizarlo. Y esto también lo aprendí en algunas reuniones que tuve con emprendedores que decían, bueno, yo he invertido muchos recursos personales para generar recursos tangibles e intangibles y han repercutido en recursos de la empresa, pero simplemente como son sus recursos pues no los contabilizan, no los cuantifican, se les van. Y es algo sumamente importante que decir de los fundadores. Es una forma de explicar cómo con menos podemos hacer más. Y eso es una bandera verde, un foco verde para próximos inversionistas. Identificar las capacidades organizacionales. Las capacidades organizacionales son entidades más complejas que los recursos. En realidad, se construyen mediante el uso de recursos y se basan en cierta combinación de los recursos a medida que se ejercen. Casi todas las capacidades organizacionales se basan en el conocimiento que reside en las personas y en el capital intelectual de la empresa, o en los procesos y sistemas organizacionales que incluyen el conocimiento tácito. Por ejemplo, las capacidades de entrega rápida de Amazon se basan en el conocimiento de los directivos de sus centros de distribución, su relación con sus couriers y la experiencia de sus ejecutivos para predecir de forma adecuada el flujo de inventario. Las capacidades de Bose en el diseño de sistemas de sonido surgen del talento de los ingenieros que forman el equipo de I+D, así como de la sólida cultura de la empresa que celebra la innovación y el diseño agradable. Por su complejidad, las capacidades organizacionales son más difíciles de clasificar que los recursos y por tanto más difíciles de hacerse de ellas. Sin embargo, hay dos enfoques
que pueden hacer que el proceso de descubrir e identificar las capacidades de una empresa sea más sistemático. El primero toma como punto de partida la lista completa de los recursos de una empresa, debido a que las capacidades organizacionales se construyen a partir de los recursos y utilizan los recursos a medida que se ejercen. Los recursos pueden proporcionar un sólido control de pistas sobre los tipos de capacidades que probablemente haya acumulado la empresa. Este enfoque consiste simplemente en examinar los recursos de la empresa y considerar si la empresa ha acumulado capacidades relacionadas y en qué medida. Así, por ejemplo, una flota de camiones, la última tecnología del seguimiento de GPS o de chips y un conjunto de grandes centros de distribución automatizados pueden ser indicadores de complejas capacidades en logística y distribución. Los equipos de I+D, compuestos por los mejores científicos con experiencia en genómica, pueden sugerir capacidades organizacionales en el desarrollo de nuevas terapias o en la biotecnología en general, hablando de Big Pharma. El segundo enfoque para identificar las capacidades de una empresa es el enfoque funcional. Muchas capacidades organizacionales se relacionan con funciones bastante específicas. Estas se basan en un conjunto limitado de recursos y suelen implicar a un único departamento o unidad organizacional. Las capacidades de moldeo por inyección, fundición continua o estampado de metales están relacionadas con la fabricación. Las capacidades de venta directa, fijación de precios promocionales o marketing de base de datos están relacionadas con las funciones de ventas y marketing. Las capacidades de investigación básica, innovación estratégica o desarrollo de nuevos productos están vinculadas a la función de I+D de la empresa. Este enfoque requiere que los directivos estudien las distintas funciones que desempeña una empresa para encontrar las diferentes capacidades asociadas a cada función. El problema de este segundo método es que muchas de las capacidades más importantes de las empresas son intrínsecamente interfuncionales. Dichas capacidades se basan en diferentes tipos de recursos y son multidimensionales por naturaleza. Surgen de la colaboración eficaz entre personas con diferentes tipos de experiencia, que trabajan en diferentes unidades de negocio, etc. Warby Parker aprovecha su proceso de diseño interfuncional para crear sus populares anteojos. Sus capacidades de diseño no se deben únicamente a sus diseños creativos, sino que son el producto de sus capacidades en investigación de mercado en ingeniería, así como de sus relaciones con proveedores y empresas de fabricación. En ocasiones las capacidades interfuncionales y otras capacidades complejas que implican numerosos activos competitivos vinculados y estrechamente integrados se denominan paquetes de recursos, que es bueno siempre también tenerlos en cuenta, analizarlos, identificarlos. Es importante identificar todos los paquetes de recursos de una empresa, ya que pueden ser sus activos competitivos más importantes. A veces los paquetes de recursos pueden superar las 4 pruebas del poder competitivo de un recurso, que describimos a continuación. Incluso cuando los componentes individuales del paquete de recursos no lo pueden lograr. Aun cuando la cadena de suministro y las capacidades de marketing de PetSmart están bien equiparadas con las de su rival Petco, la empresa supera a sus competidores gracias a sus capacidades de servicio al cliente, como servicios de peluquería, veterinaria, guardería, etc. El conjunto de conocimientos sobre estilo, habilidades de investigación de marketing, avales profesionales, nombre de marca y conocimientos administrativos de Nike le ha permitido seguir siendo el número 1 de la industria del calzado y ropa deportiva durante más de 20 años. Entonces, es bien importante identificar qué paquetes de recursos cuenta
cuenta la startup o empresa. Evaluación del poder competitivo de los recursos y capacidades de una empresa o startup. Para evaluar el poder competitivo de una empresa, hay que ir más allá de la simple identificación de sus paquetes de recursos y capacidades y sondear su calibre. Es ahí donde entra nuestra capacidad profesional como estrategas de la startup. Por ello, el segundo paso del análisis de recursos y capacidades se diseñó para determinar qué recursos y capacidades de una startup son competitivamente superiores y hasta qué punto pueden respaldar la búsqueda de una ventaja competitiva sostenible frente a sus rivales. Cuando una empresa tiene activos competitivos que son fundamentales para su estrategia y superiores a los de las empresas rivales, pueden respaldar una ventaja competitiva, como definíamos en anteriores capítulos. Si esta ventaja resulta duradera, a pesar de los esfuerzos de los competidores por superarla, se dice que la empresa tiene una ventaja competitiva sostenible. Aunque puede ser difícil para una empresa conseguir este tipo de ventaja, es un objetivo estratégico importante porque implica un potencial de rentabilidad atractivo y duradero. Las 4 pruebas del poder competitivo de un recurso. El poder competitivo de un recurso o capacidad se miden por el número de pruebas específicas que puede superar. Estas pruebas se denominan pruebas BRIN de la ventaja competitiva sostenible. Es un recordatorio abreviario que significa valioso, raro, inimitable y no sustituible. Las dos primeras pruebas determinan si un recurso o capacidad puede sustentar una ventaja competitiva. Las dos últimas determinan si pueden mantenerla. 1. ¿El recurso o la capacidad de la organización es competitivamente valioso? Para tener este carácter, un recurso o capacidad debe ser directamente relevante para la estrategia de la empresa, es decir, que pueda convertirla en un competidor más eficaz, a menos que el recurso o la capacidad contribuyan a la eficacia de la estrategia de la empresa. No pueden pasar esta primera prueba. Un indicador de su eficacia es si el recurso permite a la empresa reforzar su modelo de negocio, mejorando su propuesta de valor para el cliente y o su fórmula de ganancias. Google no consiguió convertir sus recursos tecnológicos y su capacidad de innovación de software en éxito para su sistema de pago Google Wallet, que incurrió en pérdidas de más de $300 millones antes de ser abandonada en 2016. Mientras que estos recursos y capacidades han convertido a Google en el motor número del mundo, demostraron ser menos valiosos en el sector de los pagos móviles. 2. El recurso o la capacidad es raro, es decir, ¿es algo de lo que carecen los rivales? Los recursos y capacidades que son comunes en numerosas empresas y están ampliamente disponibles no pueden ser una fuente de ventaja competitiva. Todos los fabricantes de cereales de marca tienen valiosas capacidades de marketing y marcas, ya que los factores clave del éxito en el sector de los cereales listos para consumir así lo exigen. No son raros. Sin embargo, la fuerza de la marca de las galletas Oreo es poco común y ha proporcionado a Kraft Foods una mayor participación de mercado, así como la oportunidad de beneficiarse de extensiones de marca como las Golden Oreos, Oreo Thins o Mega Stuffed Oreos. Se considera que un recurso o capacidad es poco común si solo lo tiene un pequeño porcentaje de empresas en el sector o dominio competitivo específico. Por ello, aunque las capacidades de administración general no son raras en lo sentido absoluto,
si lo son relativamente en algunas de las regiones menos desarrolladas del mundo y en algunos ámbitos empresariales. 3. El recurso o la capacidad es inimitable, es decir, es difícil de reproducir. Cuanto más difícil y costoso sea para los competidores imitar el recurso o la capacidad de una empresa, más probable será que pueda proporcionar una ventaja competitiva sostenible. Los recursos y las capacidades tienden a ser difíciles de copiar cuando son únicos. Una ubicación inmobiliaria fantástica, una tecnología protegida por patentes, una mano de obra excepcionalmente talentosa y motivada, cuando deben construirse a lo largo del tiempo de forma difícil de imitar. Una marca conocida, el dominio de una tecnología de proceso compleja, años de experiencia y aprendizaje acumulados, cuando implican desembolsos financieros u operaciones a gran escala que pocos miembros de la industria pueden emprender. Limitación también es difícil en el caso de recursos y capacidades que reflejan un alto nivel de complejidad social. Cultura de la empresa, relaciones interpersonales entre los directivos o los equipos, relaciones de confianza con los clientes o proveedores, ambigüedad causal, término que significa la naturaleza difícil de esclarecer de los recursos complejos, como una red de procesos intrincados que permiten el descubrimiento de nuevos medicamentos. Los recursos y capacidades difíciles de copiar son activos competitivos importantes que contribuyen a la longevidad de la posición de mercado de una empresa y ofrecen el potencial de una rentabilidad sostenida. Este punto es un tanto truculento, pero la idea es el tema de inimitabilidad. 4. El recurso o la capacidad es no sustituible, es decir, es invulnerable a la amenaza de sustitución por otros tipos de recursos y capacidades. Incluso los recursos que son competitivamente valiosos, raros y costosos de imitar, pueden perder gran parte de su capacidad de ofrecer una ventaja competitiva si los rivales poseen recursos sustitutos equivalentes. Por ejemplo, los fabricantes que dependen de la automatización para obtener una ventaja basada en los costos de las actividades de producción pueden ver anulada su ventaja basada en la tecnología si sus rivales trasladan sus operaciones a otros países con bajos salarios. Los recursos pueden contribuir a una ventaja competitiva sostenible, solo cuando los sustitutos de los recursos no están en el horizonte. La inmensa mayoría de las empresas o startups no cuentan con los suficientes recursos o capacidades sobresalientes capaces de superar las 4 pruebas con una puntuación alta. La mayoría de ellas tienen una mezcla de recursos, uno o dos bastante valiosos, algunos buenos, muchos satisfactorios a mediocres. Los recursos y capacidades valiosos superan la primera de las 4 pruebas. Como contribuyentes clave a la eficacia de la estrategia, son relevantes para la competitividad de la empresa, pero no garantizan una ventaja competitiva y menos sostenible. Es posible que no ofrezcan más que paridad competitiva con las empresas de la competencia. Superar las 2 primeras pruebas requiere algo más, recursos y capacidades que no nada más son valiosos, sino también raros. Se trata de un obstáculo mucho mayor que solo puede superarse con recursos y capacidades que sean competitivamente superiores. Los recursos y las capacidades competitivamente superiores son los verdaderos activos estratégicos de la empresa. Proporciona a la empresa una ventaja competitiva sobre sus competidores, aunque solo sea a corto plazo. Para superar la prueba 3 de inimitabilidad y no sustituibilidad, 3 y 4, un recurso debe tener la capacidad de mantener su superioridad competitiva frente a la competencia. Debe ser resistente a los intentos de imitación
y a los esfuerzos de los competidores por encontrar recursos sustitutos igualmente valiosos. La evaluación de la disponibilidad de sustitutos es la más difícil de todas las pruebas, ya que los sustitutos son más difíciles de reconocer, pero la clave radica en buscar recursos o capacidades que tengan otras empresas o que se estén desarrollando y que puedan cumplir la misma función que los recursos y capacidades principales de la empresa. Muy pocas empresas y startups tienen recursos y capacidades que puedan pasar las 4 pruebas, pero las que lo hacen disfrutan de una ventaja competitiva sostenible, con un potencial de ganancias mucho mayor. Costco es un ejemplo paradigmático, con fuertes programas e incentivos para sus empleados y capacidades en la administración de la cadena de suministro, que ha superado los clubes de almacenes que imperaron durante más de 35 años. Lincoln Electric Company, no tan conocida, pero no por ello menos destacada en sus logros, ha sido líder mundial en productos de soldadura durante más de 100 años, como resultado de su sistema único de incentivos a destajo para compensar a los trabajadores de producción y la insuperable productividad de los trabajadores y la calidad de los productos que ha fomentado este sistema. Los recursos y capacidades de una empresa se deben administrar de forma dinámica. Incluso como empresas como Costco, Lincoln Electric, no pueden permitirse el lujo de dormirse en sus laureles, y menos las startups. Los rivales que inicialmente no pueden replicar un recurso clave, con el tiempo pueden desarrollar sustitutos cada vez mejores. Si se administran con negligencia, los recursos y las capacidades se pueden despreciar como otros activos. Los cambios perturbadores en la tecnología, las preferencias de los clientes, los canales de distribución, otros factores competitivos, también pueden destruir el valor de los activos estratégicos clave y convertir los recursos y las capacidades en diamantes de óxido. Los recursos y las capacidades se deben reforzar y alimentar constantemente para mantener su poder competitivo, y es posible que en ocasiones sea necesario ampliarlos y profundizarlos para que la empresa pueda posicionarse y aprovechar las nuevas oportunidades del mercado. Los recursos y las capacidades de la organización que se estancan pueden perjudicar la competitividad, a menos que se actualicen, modifiquen o incluso se eliminen y se sustituyan en respuesta a los continuos cambios del mercado y de la estrategia de la empresa. El reto de la dirección al administrar los recursos y capacidades de la empresa de forma dinámica tiene 2 elementos. 1. Prestar atención a la modificación continua de los activos competitivos existentes. 2. Estar atentos, como les decía, atentos a oportunidades de desarrollar tipos de capacidades totalmente nuevos. Y con esto terminamos nuestro contenido parte 1. En la parte 2 veremos la pregunta 4, la pregunta 5 y la pregunta 6 para pasar a nuestra actividad semanal. Es un contenido denso, pero sumamente importante. Función de las capacidades dinámicas. Las empresas que conocen la importancia de recalibrar y actualizar sus recursos y capacidades más valiosas se aseguran de que estas actividades se realicen de forma continua. Si incorporan estas actividades a sus funciones administrativas de rutina, adquieren la experiencia necesaria para poder realizarlas de manera eficiente y de forma constante. En este momento su capacidad para actualizar y renovar sus activos competitivos se convierte en una capacidad en sí misma, una capacidad dinámica. Muchas veces los startups no se basan en esto o se les pasa de entre el día a día. Una capacidad dinámica es la capacidad de modificar, profundizar o aumentar los recursos y capacidades existentes de la empresa. Esto incluye la capacidad de mejorar de forma incremental los recursos y las capacidades existentes, como el caso de Toyota,
que actualiza agresivamente las capacidades de la empresa en la tecnología de motores híbridos de bajo consumo y perfecciona de forma constante su famoso sistema de producción Toyota. Del mismo modo, la dirección de BMW desarrolló nuevas capacidades organizacionales en el diseño de motores híbridos que permitieron a la empresa lanzar sus promocionales híbridos enchufables i3 y i8. Una capacidad dinámica también incluye la capacidad de añadir nuevos recursos y capacidades a la cartera de activos competitivos. Una forma de hacerlo es mediante alianzas, adquisiciones. Un ejemplo es la asociación de GM con la empresa coreana de electrónica LG, lo que permitió a GM desarrollar una plataforma de fabricación e ingeniería para producir vehículos eléctricos que no tenía. Esto permitió a GM adelantarse a Tesla y Nissan en el mercado, con el primer coche eléctrico asequible con buena autonomía, el Chevy Bolt EV.